Mi nombre es Norberto Gelber, soy médico pediatra, especialista en genética clínica y actualmente el jefe de servicio de las enfermedades metabólicas del Hospital Universitario Reina Fabiola. Voy a presentar un poco mi provincia. Yo vivo en Córdoba, referida como el corazón del país porque realmente estamos justo en el medio. Allí funciona el Hospital de Niños de Córdoba, un hospital de alta complejidad que tiene más de 350 camas con internaciones y en realidad es de alta complejidad. Córdoba es una ciudad amplia con montañas y ríos muy parecido a Colombia. Desde el año 2003 comenzamos a funcionar en el Hospital de Niños de Córdoba con un grupo de investigación translacional en lipofuscinosis neuronal ceroidea. La dirección estuvo a cargo de la doctora Inés Noer de Alac y nos unimos médicos pediatras, biólogos, biotecnólogos, genetistas y bioquímicos para tratar de conformar el grupo de diagnóstico de las enfermedades metabólicas en este grupo de lipofuscinosis. Armamos también otro grupo paralelo de médicos tratantes como son neurología, neurocirugía, radiología, oftalmología y nutrición y gastroenterología. Comenzamos con una estrategia de estudio para poder llegar a los diagnósticos. Entonces originamos este algoritmo de estudio que partiendo de los datos clínicos, es decir, de niños que comiencen con convulsiones o pérdidas del hito madurativo, o trastornos del habla, regresión psicomotora, regresión cognitiva, trastornos conductuales o compromiso visual, hacíamos métodos complementarios como son el electroencefalograma, potenciales evocados visuales, el electroretinograma, resonancia magnética y otros hallazgos. De ahí nos íbamos a hacer el dosaje enzimático de la PPT1, de la tripeptidilpeptidasa 1 y de la catepsina, para hacer diagnóstico de lipofuscinosis tipo 1, tipo 2 y tipo 10, respectivamente. En un extendido de células hematológicas buscábamos los linfocitos vacuolados que eran positivos habitualmente en la lipofuscinosis tipo 3. Una vez teniendo descartadas o aseguradas estos diagnósticos, nos íbamos a la genotipificación y actualmente en la New Generation Sequencing podemos ver las diferentes mutaciones responsables. Así teníamos el diagnóstico de una serie de lipofuscinosis que desde el año 2003 hasta el año 2020 fueron un número de 106. Como ustedes ven en el dibujo, un alto grado, o sea, casi un 50%, no pudimos establecer qué tipo de lipofuscinosis tenían, pero a pesar de que tenían una clínica compatible y una anatomía patológica compatible, no pudimos genotipificarlos y no llegamos a un diagnóstico específico. En nuestra población, un amplio porcentaje fueron lipofuscinosis tipo 2, neuronal tardía. Pocos pacientes tuvieron el diagnóstico de lipofuscinosis tipo 1. Quiero ocultar esto. También en segundo lugar estaban la lipofuscinosis tipo 3 o enfermedad de Batten, y esto pudimos ver que en definitiva después en Latinoamérica lo que se describe como más frecuente, que es la lipofuscinosis tipo 3 o enfermedad de Batten en todo el mundo, en Latinoamérica y en Argentina particularmente no tenemos esa estadística. Es mucho más frecuente la lipofuscinosis tipo 2 o infantil tardía. Hemos podido reconocer diferentes estructuras dentro de los lisosomas y llevados a microscopía electrónica pudimos identificar inclusiones granulares osmiófilas, cuerpos curvilíneos, huellas digitales o cuerpos rectilíneos. La lipofuscinosis, también conocida como enfermedad de Batten, son la causa principal de demencia en niños y adolescentes. Está caracterizado por la acumulación a nivel neuronal y células de la glía y de la retina, por lo tanto, de lipopigmentos autofluorescentes, que es la lipofuscina ceroide, que en un principio se había confundido con esfingolípidos, pero en realidad eran resistentes a los solventes lipídicos.
Presenta una variación de edad de inicio y síntomas en el curso de la enfermedad, históricamente reconocida por una tríada de síntomas debilitantes que llevan rápidamente a la postración y a la muerte temprana, como son convulsiones y epilepsia, demencia y pérdida de la visión. Podemos definir a la lipofuscinosis como un grupo de enfermedades severas y neurodegenerativas, todas autosómicas recesivas, excepto la forma adulta o tipo 4, que se hereda con un patrón autosómico dominante. Se caracteriza entonces por la acumulación intralisosomal de compuestos lipoproteicos como lipofuscina seroidea en varios grados, en varios tejidos, principalmente neuronas y células de la glía. De ahí es que se afecte sobre todo la retina y lleve a una ceguera temprana. La acumulación de estos compuestos en neuronas y células de glía lleva a la muerte neuronal o apoptosis, que es la responsable de los síntomas progresivos que tenemos habitualmente en pediatría, como son convulsiones, regresión intelectual y motora, retardo en el habla, pérdida visual y muerte temprana. Hasta el presente han sido descritos más de 400 mutaciones en 13 genes diferentes y nosotros hemos podido reconocer mutaciones en 8 de esos 13 genes. Todo se da a nivel lisosomal y ahí podemos encontrar los GROTs o corpúsculos granulares homeófilos o los cuerpos curvilíneos o verdaderas huellas digitales como es el fingerprint o cuerpos rectilíneos. Lo real es que de acuerdo a las diferentes inclusiones que podemos encontrar es que podemos hacer diagnósticos más o menos diferenciales de qué tipo de lipofuscinosis se trata. Se ve así en el microscopio de luz como cuerpos autofluorescentes y de acuerdo a los corpúsculos que podemos encontrar, es mucho más frecuente en la CLN1 o infantil temprana, depósitos granulares homeófilos. En la lipofuscinosis neuronal tipo 2 o infantil tardía, los perfiles curvilíneos, aunque en variantes atípicas o no clásicas hemos visto también verdaderas huellas digitales y coexistiendo con perfiles curvilíneos. En la CLN3 o enfermedad de Batten, fingerprints, y las diferentes variantes clínicas donde pueden encontrarse inclusiones mixtas de uno y otro preparado. 13 genes son los responsables para formar 13 formas distintas de bueno, se dice 14 tipos de lipofuscinosis. Yo me voy a referir fundamentalmente a la CLN2, que actualmente es la única que tiene tratamiento ostensible. La lipofuscinosis tipo 2 es la más común de la lipofuscinosis en nuestro medio, después de la enfermedad de Batten. Así no es en el resto del mundo. La neurodegeneración es el resultado de la deficiencia de una enzima específica, que es la tripeptidilpeptidasa 1, que lleva a la acumulación de lipopigmentos autofluorescentes en las células neuronales y con el tiempo produce una disfunción y muerte neuronal, o sea, una apoptosis, atrofia de retina y atrofia a nivel neuronal. La historia natural de estos niños es bastante clásica cuando se dan en las formas típicas. Son niños que comienzan a la edad de 1 o 2 años con retardo en el lenguaje y convulsiones de temprano progreso. Estas convulsiones van acentuándose y se hacen intratables, necesitando 2, 3 y a veces 4 anticonvulsivos y asimismo no podemos frenar esas convulsiones. A medida que pasa el tiempo, el niño va perdiendo aptitudes y actitudes. Comienza alrededor de los 4 años con los problemas con deterioro visual, llegando a los 7 a una ceguera total, mioclonías y trastornos de movimiento, ataxia, que es el producto de la atrofia cerebelosa y de un cuadro cerebeloso franco que presentan estos niños a partir de los 4 años y se va acentuando a medida que va pasando el tiempo, hasta llegar a los 8, 9 años a una postración casi completa y una muerte prematura. Las fotos que ustedes ven en la imagen de abajo es de un paciente propio y fotos que fueron facilitadas por la familia y pudimos ver exactamente cómo fue la progresión natural de esta patología. Pudimos encontrar que un 70-80% de los niños podían evolucionar de una forma infantil tardía clásica, una progresión rápida con un comienzo alrededor de 2 a 4 años y un síndrome epiléptico refractario con retardo en el habla, regresión cognitiva, ataxia y mioclonías. Pero una progresión rápida, llevando rápidamente a la muerte y a la postración total.
Sin embargo, un 20 a 30% lo hacían de una forma mucho más lenta. Tuvimos la posibilidad, y vamos a mostrar algunos ejemplos clínicos, de niños que evolucionaron de una forma mucho más lenta, con comienzo alrededor de los 5 a 10 años, con las primeras convulsiones. Acá el rasgo o uno de los primeros síntomas es la hiperquinesia y trastornos conductuales, lo que lleva a pensar en algún otro desorden de tipo metabólico, como es una adrenoleucodistrofia o una leucodistrofia metacromática. La mayoría de estos niños presentan degeneración o sea, un compromiso de sustancia blanca con aumento de la densidad y atrofia cerebelosa en forma secundaria. Falla visual, retardo mental y regresión motora se hace con una progresión mucho más lenta y hemos tenido pacientes que llegaron incluso hasta la cuarta década de la vida. En un intento de descodificar el progreso, surgieron dos escalas diferentes. Una es la escala de Weld-Cornell y la otra la escala de Hamburgo. Pero en los trials de investigación para buscar terapia de reemplazo enzimático, fueron utilizados los dos primeros puntos de ambas escalas que eran exactamente iguales. La escala motora, que es igual que la escala de marcha de una y otra escala, y el lenguaje, que es exactamente igual en ambas escalas. La escala de Weld-Cornell tiene también, aparte, los movimientos anormales y trastornos deglutorios, y la escala de Hamburgo contempla las convulsiones, el número de convulsiones que haga el paciente cada día o cada mes, y los trastornos visuales que el otro no lo tiene. Hablamos de que estos pacientes tienen un mayor puntaje, es decir, para la marcha, una escala de 3 cuando es normal, y a medida que va perdiendo marcha hasta que quedan postrados en cama o en silla de rueda es 0, ya no tienen movilidad propia. Y para el lenguaje, cuando se habla normalmente, tiene un puntaje de 3, o sea que el puntaje máximo ideal sería de 6. Esto es un trabajo que ha publicado la doctora Schultz y colaboradores, donde pudieron demostrar que estos niños iban perdiendo de a 2 puntos por año. Habitualmente, las primeras convulsiones aparecían a los 2 años y 3 meses, 2 años y 9 meses, y el diagnóstico siempre se podía retrasar, lo que ocurre actualmente, a los 5 años, cuando el niño ya tenía una evidencia o una encefalopatía epiléptica evidente, con pérdida de bastantes adquisiciones. Y ustedes pueden ver cómo un niño, paciente nuestro, de 2 años, corría normalmente y llega a un estado caquéctico y muerte a los 12 años de edad, con botón gástrico, a pesar de su botón gástrico. Fueron publicadas ya guías de manejo y tratamiento para la lipofuccinosis. Esta se fue hecha para la lipofuccinosis tipo 2, pero hace muy poco tiempo participé también de un grupo multidisciplinario para tratamiento de lipofuccinosis tipo 1 o infantil temprana, donde también hay casos clásicos y casos atípicos. Pero en realidad el manejo hasta hace poco tiempo era basado en 4 pilares fundamentales. El tratamiento médico, que nosotros nos referimos habitualmente al tratamiento de los síntomas y signos que tiene este paciente, las convulsiones, las mioclonías, la espasticidad, el dolor. Habitualmente hemos visto que la mayoría de los niños que evolucionan de una forma no clásica o atípica hacen un cuadro más bien extrapiramidal y de hipertonía marcada. Entonces el baclofeno o medicamentos antiespásticos pueden ser utilizables. El cuidado nutricional y el crecimiento, que a veces lo dejamos descuidado por el manejo de las convulsiones. Las terapias intervencionistas tempranas, como son la terapia del habla, la alimentación, la terapia física, la prevención y tratamiento de las complicaciones, sobre todo respiratorias, que son las que más afectan a estos niños, porque comienzan con las broncoaspiraciones, y el cuidado pediátrico general. Por otro lado, no tenemos que descuidar otro pilar importante en el manejo de estos niños, que es la calidad de vida del niño y también de la familia, porque la familia es totalmente afectada por este paciente. Mantener la participación del niño en las actividades generalmente de la escuela, la comunidad y el hogar el mayor tiempo posible. Si el niño no puede asistir a la escuela, tratar de llevar la escuela a la casa, mantener la capacidad ambulatoria y la independencia el mayor tiempo posible, mantener los medios de comunicación y mantener el confort. El apoyo a la familia es fundamental como tercer pilar,
donde debemos dar un apoyo psicosocial y de transición, educación a la familia para que entiendan cómo hay que manejar estos pacientes crónicos que a veces llevan años y producen una frustración importante en la familia y sobre todo no tanto en la familia, en los padres, sino también en los hermanos que se ven totalmente descuidados. Enfermería de asistencia a domicilio. Actualmente ya contamos con servicios de internación domiciliaria que facilitan mucho la vida y los días de estos pacientes. Y finalmente los cuidados paliativos, porque así como podemos ayudar a bien vivir, también hay que ayudar a bien morir y estar preparando a los papás y a la familia para que el desenlace sea lo menos dramático posible, tratando de que el niño esté lo más confortable posible y en su casa y no en medios hospitalarios, aunque hay familias que prefieren que ello ocurra en un medio hospitalario. En el año 2015 a 2016 comienza un protocolo de investigación por BioMarin, del protocolo BMN 190, que se comenzó a utilizar una enzima fabricada a través de ADN recombinante humano, que fue la enzima, la tripeptidilpeptidasa 1 humana, administrada mediante un dispositivo en los ventrículos laterales, conocido como Rickman U o Maya. Para poder introducir la enzima que se coloca por vía intracerebroventricular a través de ese dispositivo, había que hacer una cirugía previa e introducir ese dispositivo. El producto está indicado para el tratamiento de pacientes con CLN2 y o deficiencia de tripeptidilpeptidasa 1. Todos los pacientes requieren implantación quirúrgica de este dispositivo antes de comenzar el tratamiento y la dosis estipulada es de 300 miligramos cada 2 semanas para infusión por vía intracerebroventricular durante 4 horas, dirigida por jeringa de infusión continua y bomba. 24 pacientes comenzaron a participar de este protocolo. Posteriormente, uno de los niños fue retirado porque se vio la aguja y tenía mucho miedo a la aguja, no porque tuviera un problema o un evento adverso serio, pero los padres decidieron retirar del estudio. 23 niños fueron los que evaluables durante un periodo de tiempo, donde se pudo verificar que esos 2 puntos de pérdida anual se mantenían estables y no había más pérdidas. Esto fue comparado con los cohortes naturales de evolución natural de la enfermedad de niños que no participaban del estudio. La seguridad fue una medicación segura, bien tolerada. Hubo 11 eventos adversos serios relacionados con el medicamento en aproximadamente un tercio de los pacientes. Los eventos adversos más frecuentes relacionados con el medicamento fueron fiebre, vómitos e hipersensibilidad, y la mayoría de los eventos adversos fueron de grado 1 o 2 de intensidad. Esto fue publicado posteriormente en New England, donde podemos ver que 24 pacientes participaron primero, luego quedaron 23. La edad media de los niños fue de 60 meses, más o menos 15 meses, y que había 8 varones y 15 mujeres de estos pacientes. Se pudo verificar que en línea azul es la que los registros tanto del lenguaje como de motor, o sea, de marcha, y lenguaje y motor todos juntos. Podemos ver que en la línea roja estaba el cohorte natural, es decir, de pacientes que no recibieron terapia. Y cómo se fue despacito y lentamente separando esta curva, y podemos verificar cómo los pacientes que no recibían la terapia seguían perdiendo puntuación, mientras que los pacientes que recibieron terapia perdieron muy poco o incluso algunos ganaron puntos. Esto llevó a que la FDA en el año 2017 apruebe a la tripeptidilpeptidasa 1 como tratamiento específico para niños con lipofuscinosis neuroanceroidea o déficit de esta enzima. Y en junio, el 1 de junio, el año 2017, el mismo año, también la Asociación Europea la aprobó. Esta es la historia de un paciente que nació en el año 2002 con desarrollo psicomotor normal, pero a los 3 años comienza con retardo en el habla y trastornos de conducta.
Luego aparecen convulsiones con electroencefalograma anormal. Las convulsiones se hacen refractarias a medida que pasa el tiempo y una resonancia magnética muestra ventriculomegalia, leucodistrofia y una atrofia cerebelosa grave. A los 5 años ya había ataxia troncal, disabilidad motora e intelectual. Este es el mismo paciente que yo mostré al principio en Historia Natural de la Enfermedad. Y ustedes ven que la postración que mostraba el niño a los 8 años, 9 y 11 años. Si bien los papás hicieron todo lo imposible para que continúe el desarrollo normal de su vida. Termina a los 9 años con ceguera total, sin lenguaje, se alimenta por gastrostomía. A los 12 años había cuadriparesia espástica. Nosotros conocimos en el hospital de niños a los 12 años de este niño que tenía esta situación clínica actual con medicación que recibía era levetiracetam, ácido valproico, midazolam, clobazam y difenilidantoína. La madre en ese momento muestra un embarazo avanzado que pronto tuvo otro varón. Y a los 2 años exactamente llega con este niño que es el hermano del anterior. Es un niño sano que nació de un embarazo y parto normal y que tenía el problema de que no hablaba a los 2 años de edad. Y esto, por supuesto, le alertó mucho a la mamá. Nosotros también estamos alertados por el antecedente familiar que tenía este paciente. Entonces hicimos una resonancia magnética nuclear que fue normal, un electroencefalograma con estimulación fotópica que fue normal, y directamente fuimos a hacer el dosaje enzimático que se hizo en Hamburgo y nos dio una tripeptidilpeptidasa valor 0, es decir, el niño tenía una lipofucinosis neuralceroidea tipo 2 sin mayores manifestaciones clínicas, salvo la dificultad del habla. Pudimos identificar la mutación responsable, fue un homocigota por una mutación conocida. Inmediatamente decidimos comenzar con la terapia de reemplazo enzimático. Eh, Propusimos como primer tratamiento en el año 2017, se acababa de autorizar la medicación por la FDA y hicimos el pedido a través del ministerio. El paciente, bueno, la medicación llegó desde Irlanda a una temperatura muy baja, a entre menos 20 y menos 80 grados centígrados, llegó a una temperatura de menos 53 grados y fue almacenada en el freezer del hospital. El paciente fue intervenido quirúrgicamente, se colocó por videonavegación el catéter tipo Maya o Rickman. Ustedes pueden ver en las fotos primeras el catéter y la aguja plana que se coloca en ese catéter y después se controla la colocación a través de tomografía. A los 10 días de colocado el catéter, el niño recibe su primera infusión de serliponacea alfa, 300 miligramos intracerebroventricular, y que esto fue realizado el día 4 de julio del 2017, con una buena tolerancia. Acá estamos en la primera infusión, es la cicatriz que quedó en el centro, está el bulbo o el elemento que después se pincha con la aguja y el padre contento después de la infusión. Se hicieron 5 infusiones en nuestro hospital en Córdoba, pero luego el paciente pasó a Buenos Aires porque era oriundo de allí y se continuó las infusiones allí, lleva 78 meses de infusión. Y yo lo que quería mostrar un poco es la progresión de estos niños. Vamos a sacar el volumen. El niño es el de corbata amarilla, ya llevaba aquí unos 4 o 5 meses de terapia y se movía perfectamente bien, no aparecieron síntomas ni signos de patología, no ha tenido convulsiones y comenzó a hablar mucho más. Si ustedes ven esta imagen,
Bueno, ahí tenía 5 años y ya estaba hablando bastante más con terapia fonoaudiológica. Acá lo vemos con su hermano mayor que acaba de cumplir 19 años y esta familia actualmente ha tenido otro niño que todavía no lo hemos estudiado. Otro paciente que me gustaría compartir es este nenito que nace en el año 2012, después de un embarazo y parto normal, con desarrollo psicomotriz normal y una locuela normal desde los 2 años de edad. A los 3 años y medio comienza con trastornos de la marcha y compromiso del lenguaje, habla menos y palabras a veces no comprensibles. Y a los 3 años y 8 meses desarrolla una epilepsia mioclónica de difícil manejo. En el año 2016 las convulsiones y mioclonías se hacen refractarias con electroencefalograma anormal y comienza con levetiracetam, sonizalmida y diazepam. El diagnóstico de lipofuscinosis tipo 2 se hace a los 4 años de edad con dosaje enzimático muy bajo de la tripeptidasa 1. Esto fue tomado o entregado por los padres a los 4 años de edad para que uno pueda ver la función motora, o sea, la marcha, que si tenemos que escorificarlo de acuerdo a la marcha, el score de Hamburgo o de Well Cornell, podemos poner un puntaje de 3, o sea, camina normalmente. Pero a los 5 años, al año exactamente de la primera foto, vamos a sacar el volumen, se puede ver la dificultad que tiene la marcha. Y acá ya tenía un puntaje de 1, o sea, apenas si camina, camina con ayuda o se arrastra. Es decir, que en un año este chiquito perdió 2 puntos de marcha. Con respecto al habla, hola, hola, Brenda. Hola, mamá, ¿no tenés mamá por aquí? El niño tenía 4 años en ese momento, tiene un lenguaje comprensible pero anormal, o sea, no habla perfectamente, pero ya había comenzado a perder la actitud o la aptitud del habla. Y ustedes fíjense en qué pasó en un año. Él no puede caminar solito y prácticamente no tiene lenguaje, o sea que ha perdido un punto más de actitud. Es decir, que en un año este chiquito perdió aproximadamente 3 puntos en el score de marcha y del lenguaje. Se colocó el dispositivo intracerebroventricular en junio del 2017 y se realizó la primera infusión el 28 de junio de ese mismo año. Se infunde cada 15 días. Este niño vive en el sur de la Argentina. Hizo 68 infusiones. Hizo unas 40 infusiones en Córdoba y luego pasó a relocalizarse en su lugar de origen. Pero podemos ver cómo sujetando la cadera, el niño tenía una mejor marcha, había respondido bastante bien a la terapia. En la resonancia magnética podemos ver exactamente el trayecto del catéter que va desde la zona subgaleal al ventrículo lateral. Este niño tuvo varios eventos adversos porque hizo neumonía basal, hizo luego una broncoaspiración, hizo una varicela que posteriormente, debido a las lesiones del cuero cabelludo por la varicela, infectó el catéter y hubo que retirarlo y cambiarlo. Al mismo tiempo, ese catéter se colocó o se introdujo dentro de la trepanación del cráneo, por lo tanto, era muy dificultoso poder punzar. A pesar de todos los eventos adversos que tuvo y de las pérdidas de infusiones que él tuvo debido a la falta de provisión de la medicación por la obra social, evolucionó bastante bien. Karin es una niña que tiene actualmente 16 años. Es una chiquita que nació en el año 2006 con un embarazo y parto normal. A los 7 años de edad tiene el primer episodio convulsivo
Ella hacía patín artístico y debió dejar de hacer patín porque tenía un ataque importante. En julio de 2014 deja de andar en bicicleta, hay trastornos de la escritura y trastornos del habla. En enero del 2015, mayor temblor y ataxia, persisten convulsiones y la motrigina, difenidramina, carbamazepina y etosuximida es la medicación que está recibiendo. Es una deficiencia en la TPP1 con una mutación heterocigota compuesta, conocida. Solamente para ver la dismetría, la marcha, ella no era capaz de caminar solita, pero sí podía manejarse bastante bien. Y el habla, para que uno pueda ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto es en esta vida? ¿Dónde vivís? Tiene una voz bastante escándida y con muy poca fonación, fuerza en la fonación debido a la debilidad muscular que tiene. Ella también comenzó con infusiones intracerebroventriculares a partir de octubre del año 2017. Se colocó el catéter intracerebroventricular y tuvo la mala suerte de infectarse ese catéter. A las 24 horas de colocada el catéter comenzó con vómitos, se hizo una punción del líquido cefalorraquídeo en ese catéter, salió contaminado con estafilococo epidermidis y por lo tanto hubo que retirarlo. A los 10 días después del tratamiento antibiótico debió colocarse un nuevo catéter y comenzó con las infusiones. Yo quiero que ustedes vean la fuerza de la voz después de recibir la infusión. Estoy esperando que me percate conectar. Ella está esperando que la vayan a conectar para recibir la terapia. O sea, la respuesta de la niña fue bastante buena. Ella se divierte bien en busca actividades durante las infusiones y las infusiones fueron bien toleradas hasta el momento. Si ustedes ven, vamos a pasar esto solo para no demorar tanto, se maneja en casa con un andador y tiene mucha mejor estabilidad. La tomografía de coherencia óptica es normal y ella ve bien, tiene un electroretinograma normal. Y por último, el paciente Tomás, que este niño lo quise mostrar a propósito, porque fue un chiquito totalmente normal hasta los 4 años y comienza luego a mostrar la decadencia y la pérdida de actitudes. A los 4 años, trastornos de la marcha y ataxia. A los 7 años, trastornos de la marcha importante, deja de caminar, empieza con convulsiones muy fuertes, con clonazepam y estudios neurometabólicos normales. A los 15 años, a los 8 años del 2015, trastornos severos de la visión con electroretinograma y potencial evocado visual anormal, llegando a la ceguera. A los 9 años, una resonancia magnética con atrofia cerebelosa y cerebral. Y a los 10 años recién se puede hacer el diagnóstico por la deficiencia, comprobando la deficiencia de la tripeptidasa 1, porque recién ahí se sospechó que podía tratarse de este paciente, de este diagnóstico. Y ustedes pueden ver la progresión de las diferentes fotos que facilitó la mamá y cómo fue progresando la atrofia cerebelosa a medida que fue pasando el tiempo. En el año 2014, esta resonancia fue informada como normal, a pesar de que ya se mostraba una leucodistrofia y signos que hablaban a favor de una atrofia cerebelosa. Se colocó un dispositivo intracerebroventricular el 7 de febrero del año 2018 y comenzó con infusiones de la liponase alfa el 28 de febrero del 2018. Este niño comenzó con un score de 0 y sigue con un score de 0. Debió recibir al medio una traqueostomía y una gastrostomía para poder alimentarlo. Pero gracias al tratamiento, el niño dejó de convulsionar y tiene un estado físico bastante bueno. De momento pusimos 259 infusiones realizadas hasta el momento en Córdoba y 120 en otros sitios de los cuales pudimos tomar contacto.
7 pacientes son los que están tratados, 4 varones y 3 mujeres. Y el primer paciente que hemos recibido y que hemos comenzado a tratar sin síntomas es el que mejor anduvo con el tratamiento, porque ha logrado subir un punto y ya está hablando bien y hace una vida absolutamente normal, sin síntomas, a pesar de que podemos compararlo con su hermano que hizo una evolución normal. Ningún paciente tuvo eventos adversos serios, ningún paciente falleció durante el tratamiento, ningún paciente se infectó, salvo la infección que hubo de la paciente que mostré de Karin, que se infectó el catéter antes de comenzar con las infusiones. Y en el otro paciente que tuvimos retirar el catéter debido a la infección o la infección secundaria a la varicela. Eh, Como conclusión, la enfermedad de lipofunccional sinovial tiroidea tipo 2 es un desorden neurodegenerativo rápidamente progresivo. El diagnóstico temprano es crítico para optimizar los resultados de manejo para el paciente y su familia, y eso lo pudimos comprobar con el primer paciente que comenzó el tratamiento. Cuanto antes comencemos tratamientos en este tipo de reemplazos enzimáticos que son para mantener y no para curar, es mucho mejor porque los síntomas no van a aparecer. Convulsiones con historia clínica de retardo del desarrollo del lenguaje, debemos pensar en lipofuscinosis tipo 2. Nadie diagnostica lo que no se piensa o lo que no conoce, y hemos visto que en el paciente Tomás, por ejemplo, demoramos 10 años. O sea, se hizo el diagnóstico a los 10 años y a los 4 ya había empezado con síntomas, o sea que demoramos 6 meses, 6 años en diagnosticarlo. El criterio de laboratorio para enfermedad de lipofuscinosis tipo 2 está bien establecido, se puede hacer dosaje en gota de sangre seca, mandado a distancia, y también análisis molecular. Las estrategias específicas para lipofunccionación neuronal tipo 2 recomendadas por los expertos impactan sobre todo en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Con respecto a las terapias futuras, hay un gran abanico, como dijo el doctor Giuliani recién, con respecto a la terapia génica. Ya hay bastantes adelantos y protocolos que están tratando de ver cómo se insertan estas terapias génicas en otros tipos de lipofuncinosis, como la tipo 3 o de Batten, la tipo 5, actualmente a través de Neurogen, la tipo 7, donde hay un grupo en Rochester que está trabajando bastante activamente con este tipo de terapias. Pero hasta el momento no hay nada concreto, lo único que tenemos concreto son los tratamientos de cuidado general y el tratamiento de reemplazo enzimático en CLN2. Bueno, otra vez el grupo de médicos que me acompañan y que podemos entre todos llegar a formar este equipo que para manejar estos pacientes que son tan complicados y tan difíciles. Y agradezco también a las familias por haberme permitido mostrar la foto de sus chicos. Muchas gracias.